Las profecías contra el Papa. ¿Por qué quieren destruir a la Iglesia y al Papa? Ese es nuestro tema de hoy. Hermanos, síguenos en YouTube en Defiende tu Fe, Pedro Esa. Suscríbete en el canal y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Regálanos un me gusta a este video. También danos tu opinión en el cajón de comentarios y comparte con los demás para evangelizar al mundo. Síguenos también en Facebook en Apologética-Defensa de la Fe. Entonces, hermanos, las profecías del Papa. ¿Por qué quieren destruir a la Iglesia y al Papa? Muchas profecías andan por allí en las redes sociales, muchísimas. Y en la televisión, en los medios de comunicación, personas adivinos, profetas. Hay muchos profetas, hay una persecución y un ataque profundo, potente, fuerte contra el Papa y contra la Iglesia. Tanto católicos como protestantes, como masones. Los masones quieren destruir la Iglesia. Los masones están dentro de la Iglesia y se han metido dentro de la Iglesia y quieren destruirla. Y los ateos quieren destruir la Iglesia. ¿Por qué quieren hacer esto? ¿Qué está pasando en estos tiempos? Tiempos de tribulación, tiempos de confusión, donde los fieles no hayan qué hacer, cuando ven algunas actitudes de algunos sacerdotes, o se confunden porque el Papa dijo esto, o dejó de hacer aquello, o se tienen miedo por los sínodos, sínodo de Amazonas, el sínodo de tal parte, o porque la Iglesia en Alemania está saliéndose de la doctrina con la cuestión de los matrimonios del mismo sexo, la aprobación del matrimonio de los homosexuales, y así otras cosas que están cometiendo en abusos sexuales. El Papa, dicen también, he escuchado en las redes sociales católicos que se dicen católicos, fieles de la Iglesia Católica. Yo soy católico, pero el Papa, o Bergoglio, pues no le dicen Papa, muchos, Bergoglio no, o Francisco, no es el Papa, es un apóstata. El Papa es Benedicto XVI. ¿Cómo vas a decir tú eso que Benedicto XVI? El Papa Benedicto es el Papa emérito, o sea que renunció. Eso significa emérito, el que renunció. Él renunció, es público y notorio, con documento y todo, que él renunció. Se eligió un nuevo Papa y lo tiene el Papa Francisco en este momento. Y es reconocido así, nunca el Papa emérito, Benedicto XVI, ha dicho lo contrario. Entonces muchos en las redes sociales están hablando mal del Papa Francisco. No está bien, que es un apóstata, que es un traidor, que es un Judas, que es el diablo, que es la bestia, que es el anticristo, que él va a dividir a la Iglesia. Entonces, ¿qué pasa? Se cumple lo que dice el Señor: e iré al pastor y se dispersarán las ovejas. Los fieles y los sacerdotes andan confundidos en este tiempo de crisis, de confusión, de ataque a toda la Iglesia, creyendo en profecías privadas. Hasta predicadores que predicaban la palabra de Dios se concentraban en esto, ya han salido y se han metido en las profecías privadas también. Oye, es algo delicado porque yo conozco la profecía, y la profecía es la palabra de Dios. Esta la confío, es la que yo confío, y es la que yo le voy a mostrar ahorita, que es la profecía que debemos creer, porque dentro de la Iglesia sí hay problemas. Hay sacerdotes, obispos que tienen doctrinas distintas y están haciendo cosas que no son. Hay fieles que también están haciendo cosas que no son. Es la realidad, es la verdad. Esos ataques contra el Papa, venga de un católico, de un obispo, venga de un sacerdote, de una religiosa, una monja, vengan de un laico, si son para decir que el Papa es un apóstata, es un anticristo, es el diablo, es la bestia, he escuchado palabras más ofensivas que estas que estoy diciendo ahorita.
esas palabras, esas ofensas no vienen de Dios, vienen del demonio, del diablo. Y esos fieles católicos que están en YouTube o en las redes sociales, en diferentes redes sociales, o esos sacerdotes u obispos, perdón, que están hablando así del Papa, están siendo instrumentos de Satanás, no del diablo, no. Porque el pastor que Cristo dejó aquí fue el Papa, fue a Pedro, ese fue el pastor. Y los sucesores de Pedro actualmente es Francisco, el Papa Francisco. ¿Que no se le puede decir nada al Papa? Por supuesto. ¿Que el sínodo es un peligro? Sí, puede ser un peligroso, porque pueden salir cosas que no son. ¿Cuál es el deber de un católico, de un sacerdote o de un obispo? Voz de alerta. Papa Francisco, mucho cuidado con esto, porque puede salir de esto, esto y esto, y nos puede traer problemas en la iglesia. Nos puede traer división. Papa Francisco, cuidado con esto. Una crítica, pero constructiva, advertencia, porque puede suceder algo con alguna de estas cosas. Ahora, que tú digas que el Papa es un anticristo y que es el apóstata que se sentó allí para hacer la apostasía, a llevar la apostasía dentro de la iglesia, que es el diablo, que es la bestia, que es el demonio, eso no es de Dios. Por supuesto, eso no es verdad, eso es mentira. Entonces la gente anda confusa. Tú, hermano, que estás en YouTube, fiel, que escuchas esas profecías, yo las he visto, pero a mí no me, yo no creo en esas profecías, así nada más, no señor. Yo creo en la profecía que les voy a leer ahorita. En esa sí creo yo que se cumple. No te confundas, no te dejes llevar por personas que están trabajando haciéndole el juego a Satanás. No sigas ese juego. Estas personas están confundiendo a los fieles, y entonces los fieles no hayan de dónde agarrarse. Están confundidos. Sacerdotes religiosas, obispos confundidos. No hayan que hacer. ¿Para dónde cojo? ¿Para dónde me voy? Agarran palabras de Francisco y las sacan fuera de contexto. Las palabras del Papa las sacan fuera de contexto y crean una media verdad. No, señor, eso no es así. No es así. Están trabajando para Satanás los que están insultando al Papa y quieren destruir la iglesia. Pero ¿qué pasa? Ya Jesús lo había advertido. En Mateo 26:31. Vamos a ver la Biblia. Esta sí es la profecía que yo creo. Esta es la profecía que yo creo. Esta. La que dijo el mismo Señor, el mismo Dios, ese profeta, Mateo 26:31. Ya él lo había advertido. Fíjense. Entonces Jesús les dijo, el Señor Jesús, todos ustedes caerán esta noche, ¿eh? Todos ustedes caerán esta noche. Hay muchos católicos que están cayendo en la trampa, en la confusión que hay en la iglesia, ¿verdad? Por los ataques del demonio, utilizando instrumentos católicos también, de fieles católicos y sacerdotes católicos y obispos, están confundidos y no hayan qué hacer. Van a caer, se van a meter a protestantes, se van a meter a ateos, o van a caminar solos. Eso no lo pueden hacer, no está bien. El católico que no está bien formado puede caer, pero el que está formado tiene que ayudar a los que no están formados para que no caigan y no se pierdan. Fíjense. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes caerán esta noche. Ya no sabrán qué pensar de mí. ¿Quién dejó Jesús? ¿A quién dejó Jesús de representante? A Pedro. ¿Quién representa a Pedro actualmente? El Papa. Ahora la gente no sabe qué pensar del Papa. Del pastor que dejó Jesús. La gente no sabe qué pensar, no sabe qué hacer. ¿Para dónde me voy? ¿Para dónde me voy a ir? Se andan confundidos. Y estos instrumentos que se dicen católicos, entre comillas, que trabajan para el demonio, para el enemigo, están dividiendo y sacando a esa gente de la iglesia, que se vayan para otro lado. ¿Cuál es la misión de Satanás y de estos instrumentos? Atacar al Papa. ¡Pin! Al pastor. Voy a herir al pastor. Una vez que yo hiero al pastor, las ovejas se dispersan. Unas se meten a protestantes, otras se quedan solas, otras se van son ateos, no creen más en nada, en religión ni en nada. Otras se van
de la iglesia se meten a diferentes sectas, pues. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, tú como católico no caigas en esas trampas del demonio. ¿Que la iglesia iba a ser atacada? Claro que sí iba a ser atacada. Si desde un principio fue atacada con la traición de Judas, fue atacada con la negación del mismo Pedro, fue atacada cuando los discípulos, los apóstoles, dejaron abandonado a Jesús solo. Eso es un ataque a la iglesia. De ahí empezó. Cuando Lutero empezó en 1520-21 a atacar a la iglesia, a atacar al Papa, no creo en el Papa, en su autoridad, ni en los obispos, ni nada, y se fue. Ese es el padre de los protestantes. Lutero empezó a atacar al Papa y se dispersó la iglesia en Alemania y se fueron. Muchos se fueron con él. Y así empezó a regarse ese poco de sectas que salieron por la doctrina de Lutero, que solo la Biblia y la interpretaba uno mismo. O sea, ellos mismos interpretaban la Biblia a su manera. Y por eso se dividieron. Entonces, esa iglesia, esa actitud no está bien. Tenemos que trabajar por la unidad y porque las ovejas no se dispersen. Ese es nuestro trabajo. No estén confundidas. Pero Jesús dice que van a estar confundidas porque hieren al pastor. Al herir al pastor, las ovejas se confunden y no hayan que hacer y hasta caen. Y eso está pasando actualmente. Sigue la cita. Ya no sabrán qué pensar de mí. Pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Es el trabajo de Satanás, herir al pastor para que las ovejas se dispersen. Dividir la iglesia, que los fieles se vayan, se sientan confundidos, no hayan qué hacer y se van de la iglesia. Empiezan a atacar al Papa, por supuesto, van regando la voz y hay apostasía, todo el mundo se van varios, pues, se van muchísimos. Eso es lo que quiere el demonio, eso es lo que quiere. Pero vamos a ver la profecía de Jesús, Lucas 22:31. A ver si el Papa va a caer. Vamos a ver si el Papa va a caer. Yo le creo a la profecía de Cristo. Lucas 22:31. Lucas 22:31. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Estaban todos reunidos los apóstoles, todos con Pedro allí, por supuesto. Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia. Satanás ha pedido permiso para sacudir, para zarandear a la iglesia, como el trigo cuando se limpia. Eso es lo que está pasando ahorita. Satanás está sacudiendo a la iglesia en general, en todas partes. Y al Papa directamente, ¿verdad? Directamente a la iglesia en general y al Papa. Está zarandeando, está siendo zarandeada. Una prueba fuerte estamos viviendo ahorita. A toda la iglesia. Y ahí estaban representados los apóstoles, que son los obispos ahorita, y los sacerdotes en este tiempo. Y estaba el Papa. Lo dice Jesús. Pero Jesús dice entonces, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. ¿Por quién está rogando Cristo? ¿Por quién roga Cristo? Por Pedro, o sea, por Papa Francisco, por el Papa. Nosotros tenemos que preocuparnos por rogar por los obispos, que están trabajando mal, lo están haciendo mal, los sacerdotes, las religiosas, los obispos de Alemania, que quieren meter una doctrina diabólica. ¿Por qué? No todos los obispos, por supuesto. El grupo de obispos en Alemania que quieren meter estas doctrinas diabólicas. Hay que trabajar orando por ellos para que esto no pase. ¿Ves? Entonces, Jesús está rogando por la fe de Pedro. Por eso yo tengo garantía de que Pedro no va a cometer nada. O sea, Papa Francisco no va a hacer nada que esté en contra de la doctrina de Cristo. No lo va a hacer. Porque por él está rogando Cristo. Esa es una profecía que está en la Biblia. Y que la dijo el Señor. Yo le creo a él. Le creo a él. Y sigue diciendo Jesús. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. ¿Quién es el que va a fortalecer a nuestros hermanos? El Papa Francisco. Va a fortalecer a los obispos, sacerdotes, a nosotros los fieles. ¿De dónde te vas a agarrar tú entonces, hermano?
te vas a agarrar de eso que están hablando por internet, que la profecía de tal persona, la profecía que está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el tal profeta, o que la profecía de tal persona, muchísimas profecías. De uno de ellos te vas a agarrar, o del Papa, que es el que va a fortalecer, a confirmar a sus hermanos en la fe. Tienes que agarrarte del Papa, porque el mismo Cristo lo está diciendo. Tú, Pedro, o sea, el Papa Francisco, va a fortalecer o a confirmar a sus hermanos en la fe. Es allí donde tenemos que ir. Agárrense de Francisco, advertido. No se dejen llevar por estos profetas de anticristianos, profetas de Satanás que andan por allí en las redes sociales haciendo eso. Se han apartado de la verdadera doctrina. Y tienen imágenes de la Virgen atrás, imágenes de los santos, y tienen un crucifijo. Y se dicen católicos. ¿Qué católico va a estar haciendo? No, señor. No puede atacar al Papa así de esa manera. Advertir que pueden ocurrir cosas es una cosa. Pero decir que el Papa es apóstata, anticristo, el diablo, la bestia, porque la iglesia va a hacer una apostasía dentro, eso está mal, eso no está bien. Entonces fíjense cómo en Lucas 28:31 hay la profecía de Cristo aquí. Ahora, ¿por qué yo sé que no va a pasar nada? Porque el mismo Jesús, otra profecía, en Mateo 16:18, le dijo a Pedro, en Mateo 16:18. Por eso, hermanos, fíjense con la palabra de Dios. Esta es la profecía que usted tiene que creer. Usted tiene que estar creyendo y viviendo angustiado porque les dicen que hay unas profecías que un Armagedón, se va a acabar el mundo, ya no se sabe todavía eso, que va a haber una cosa así, una oscuridad, que va a haber un cisma, que va a haber, no sé, que el Papa es esto, que el Papa es lo otro. No, que el Papa negro. Por supuesto que va a haber un Papa negro. Bueno, algún día quizá haya un Papa negro, algún día. Hay obispos negros, cardenales negros. Lo lógico es que algún día ya hay un Papa negro. No va a pasar nada con eso. Mateo 16:18. Esta profecía es la que yo creo. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro. O sea, piedra. Pedro, la piedra. ¿Verdad? Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro es el pastor, el líder que Jesús deja allí. Esa es la piedra donde usted y yo tenemos que agarrarnos fuerte. En ese vicario de Cristo, que es Pedro, en esa piedra en donde Lucas 22:31 dice que Jesús dice, le dijo así, yo rogaré por ti, he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú vas a confirmar a tus hermanos en la fe. Esa piedra es Cristo, que es Pedro. Ahí tengo que aferrarme yo. Aférrese al Papa. Si está confuso, no hay que hacer, quédese tranquilo, aférrese al Papa y apártese de esas profecías anticristianas, diabólicas que andan por ahí. ¿Ves? ¿Por qué estoy seguro de esa profecía? Dice Jesús, ¿por qué sé yo que la profecía, que la iglesia no se va a acabar, no va a ser destruida? Digan lo que digan, trabajen para el demonio lo que trabajen, lo que quieran decir. ¿Por qué sé yo que la iglesia no va a ser destruida? Dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Esta es una profecía de Cristo, hermano, que si usted no lo cree, bueno, verdaderamente no sé qué decirle. Este es para tener fe, creer con fe. Jesús dijo que el mal la va a atacar, sí, no es que no la va a atacar, la va a atacar. Va a ser zarandeada la iglesia, ¿verdad? Pero nunca el demonio la va a vencer. Eso lo dijo Cristo, lo profetizó Cristo y yo le creo a mi Señor. No le creo a cualquier persona que esté hablando por allí o inventando cosas que no son. ¿Ves? Entonces por eso me garantiza a mí que la iglesia nunca va a ser vencida. ¿Por qué más? Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Porque las llaves del reino de los cielos, hermano, la tiene Pedro, la tiene el Papa Francisco, en esta santa iglesia católica. Aquí están las llaves para entrar al reino de los cielos. Y las tiene Pedro, aquel que Cristo está orando para que su fe no se venga abajo. No está orando por los apóstoles, no está orando por los sucesores de los apóstoles, por Cristo, por Pedro, perdón, por el Papa Francisco. Está orando
Jesucristo. Eso me garantiza. Y que los poderes de la muerte, del mal, jamás la podrán vencer. Y tiene las llaves del reino de los cielos. ¿Para dónde vas a ir entonces? ¿Para dónde vas a ir? ¿A dónde vas a coger? Si aquí está las llaves del reino de los cielos en Francisco, ¿a dónde te vas a agarrar? ¿A quién te vas a agarrar? ¿Con quién? Con Pedro, que es la piedra que Cristo escogió para edificar su iglesia, que es esta, la iglesia cristiana católica, no otra iglesia. ¿Entiendes? Ten fe, no te dejes confundir, hermano, no caigas en la trampa del demonio, que quiere herir al pastor para que usted se confunda. Si no tiene la base firme en la fe, se confunda y empieza a dudar, y empieza a dudar de la doctrina, de su fe, y empieza a criticar y atacar al Papa, y tú vas regando eso por allí con los demás, y así se va creando como una especie de anticristos en todas partes, con esas mentiras que aprendiste de que te estás escuchando porque dicen las profecías. No, este es el profeta verdadero, aquí está la palabra de Dios. Y fíjense tanto que es Pedro e importante, que Juan 21:15 lo dice Jesús otra vez, lo confirma. Juan 21:15, Jesús lo va a confirmar. A ver si es que no es Pedro, el líder, y es donde tenemos que agarrarnos y mantenernos firmes en él, en su pastor, en su vicario. Cuando terminaron de comer, todos estaban juntos, terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Así sigue. Pedro le dice: sí, tú me amas, Simón, sí, yo te amo, apacienta mis ovejas. Cordero, ovejas. Pedro es el encargado de apacentar las ovejas, las más crecidas en la fe, y los corderos, los menos crecidos en la fe, como nosotros los laicos. ¿Ves cómo es la cosa? Es Pedro, el Papa Francisco, que lo representa, el que está encargado de apacentar, de llevar a buen pasto a las ovejas, a las ovejas de Jesucristo, la oveja de la iglesia, de Cristo. Entonces, eso me garantiza a mí que el pastor no va a caer. ¿Por qué? Cristo está dando poder y porque Él le dejó la tarea de apacentar, de confirmar a sus hermanos, a las ovejas, a los corderos. Y fíjense, sigue el profeta. Eso es profecía. Esto es profecía, que Cristo lo está diciendo. Nuestro Señor está hablando, que no está hablando un ser humano cualquiera. No está hablando cualquier de esos profetas que andan por ahí mintiendo anticristianos. No. Fíjense que en Juan 28:20, Mateo 28:20, vamos a ver si eso es verdad. Esta es una profecía que usted no debería dudar más nunca. No debería dudar más nunca de lo que el Señor nos ha dicho. No que se va a acabar la iglesia, que va a ser destruida, que el Papa va a caer, que el Papa es el apóstata, que el Papa es el anticristo, el demonio. Ataque por protestantes, ataque por masones, ataque por católicos mismos, ataque por ateos, ataque por los curas, ataque por a unos obispos, ataque por todos lados. Se destruye la iglesia. No hayamos qué hacer. Se acabó la iglesia. No. Escucha la profecía de Jesucristo en Mateo 28:20. Mateo 28:20. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia, hermano. Jesucristo está con nosotros, con su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo, al fin de la historia. Eso de que la iglesia se va a ser destruida, de que el Papa va a ser destruido. No, el diablo va a creer, hay apariencia de triunfo del demonio, del mal en estos tiempos. En estos tiempos difíciles, hay apariencia de triunfo del mal, del demonio, de Satanás, y de los instrumentos que él está utilizando dentro y fuera de la iglesia. Pero la palabra de Dios, la profecía que Cristo anuncia, y que le acabo de leer yo con estas citas bíblicas, me dicen que no va a triunfar, y que el que va a triunfar va a ser Él. La iglesia va a ser purificada, limpiada, y va a levantarse, va a florecer
va a crecer limpia, pura. Así va a ser el triunfo de la iglesia ante el mal, junto a la Santísima Virgen María, el Inmaculado Corazón de María y nuestro Señor están trabajando. Y habemos mucho, y ustedes tienen que trabajar con la oración para que esto sea así, y va a ser así porque esta profecía lo dice. Yo le creo a la palabra de Dios, no le creo a ningún profeta que ande por allí. Así que los católicos que tenían a cargo en sus redes sociales predicar el evangelio, estaban predicando bien, se metieron a profetas ahora y a hablar de profecías, y hablan pura de profecías, ahora hay profecías de otro y de otro tipo, de otra persona, o de una mujer, de una vidente. No, la profecía es esta. No se angustien ni se estén matando por eso. Vivan su fe en paz. Oren, manténganse firmes en la iglesia de Cristo y siguiendo firme con el Papa Francisco. Pondré a coger si aquí la profecía de Cristo dice que ese es el que va a fortalecer a nuestros hermanos y está orando por él. ¿Para dónde vas a coger, hermano? ¿Te das cuenta? Quédate siempre en la iglesia de Cristo y siempre firme sin que te dejes engañar por el demonio. Síguenos en YouTube, Defiende tu Fe Pedro Esa. Suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de estos videos. Dale me gusta, regálanos un me gusta, comparte el video con los demás, danos tu comentario en el cajón de comentarios y síguenos también en Facebook, en Apologética-Defensa de la Fe. Hermano, Dios te bendiga.